un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Paula Molina y a esta hora queremos sumar a la conversación al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Queremos hablar del montaje de un caso falso que él ha denunciado contra la Fiscalía de Antofagasta, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de manera unánime la solicitud de desafuero presentada en su contra en el marco del caso Procultura. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, Paula. Muy buen día. Gobernador, usted dijo que se había decidido montar un caso falso en su contra. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Testigos, informes, interpretaciones jurídicas? Mira, a ver, yo creo que el miércoles la justicia habló de manera bastante clara y contundente, declarando mi inocencia en todas las imputaciones que se me han formulado. Quizás la más grave, te diría yo, es esta idea que ha hecho la Fiscalía, fundada claramente en errores de hecho y de derecho gravísima, de que aquí había un montaje para defraudar al fisco. Esa fue la acusación que se me formuló. Es decir, que se inventó un programa que no existió, que se hizo una asignación a dedo por trato directo, que este programa se habría conversado entre cuatro paredes, entre dos supuestos amigos, y que lo más importante, nunca resguardamos ni en la ejecución del proyecto ni tampoco los fondos. Todo lo que dijo la Fiscalía es falso, y eso quedó absolutamente demostrado no solamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde los 24 miembros, es decir, la unanimidad, rechazaron este desafuero, cosa, Verónica, que es inédita en la historia de la institución del desafuero en Chile. Sí, nunca antes. Oiga, gobernador, perdón, y usted, a partir de Verónica, esta denuncia, de este reclamo suyo de montaje de un caso falso, de que se persiguió a un inocente, decía usted ayer, ¿va a presentar alguna acción o denuncia concreta? Mira, estamos esperando dos cosas. Primero, que entregue la Corte de Apelaciones de Santiago el fallo completo para poder leerlo con todos sus antecedentes. Pero es evidente que estos errores de hecho y de derecho que hemos denunciado fueron confirmados no solamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, sino por otras 5 instancias jurídicas distintas antes. O sea, la Fiscalía de Antofagasta en este caso hasta ahora lleva 6 fracasos absolutos. Entonces, lo que le hemos pedido, y es la segunda cosa que vamos a esperar, al fiscal nacional, es que haga una investigación de cómo pudo ser posible que después de 2 años de investigación se terminara formulando un caso falso en contra de una persona inocente y no se haya perseguido lo que nosotros como querellantes en esta causa pedimos, que se investigara qué pasó con los 1.000 millones de pesos que se apropió indebidamente Procultura. Ese debió haber sido el foco y no inventar este fraude que no solamente no existió, sino que además ha ido acompañado de 2 años de campaña de filtraciones para destruir la imagen mía y, por supuesto, predisponer al sistema judicial en nuestra corte, cosa que al final no le resultó a la Fiscalía. Muy buenos días, gobernador. Además una cosa, le acaba de renunciar el fiscal que ¿cómo se llama?, que fue uno de los fiscales que impulsó esta investigación y nos acusó por maltrato interno. O sea, además, una fiscalía quebrada, producto de este caso. Así que yo creo que es importante que se investigue cómo se hizo un trabajo tan malo y se terminó montando un caso falso en contra de una persona inocente. Gobernador Orrego, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Quería preguntarle por las motivaciones políticas que de alguna manera usted está sugiriendo. Dice que aquí hubo una intención de dañarlo. Y quiero preguntarle por el impacto que ha tenido este caso, esta investigación, y cuál sería el origen de esa intención política desde el Ministerio Público, que es un organismo independiente, autónomo. La ciudadanía cree en su autonomía y es vital para el funcionamiento de la justicia en Chile. Mire, primero quiero decirle que yo tengo un profundo respeto por el Ministerio Público. Me ha tocado trabajar con las 4 fiscalías de la región metropolitana y tengo la mejor opinión de sus fiscales. O sea, este no es un juicio al Ministerio Público. Aquí hubo una fiscalía en particular que no solamente montó un caso falso, inventó pruebas, presentó pruebas erróneas, inventó conceptos jurídicos, negó la existencia de un programa de prevención del suicidio
que nosotros ya habíamos acompañado los antecedentes de cuánta gente se atendió, a cuántas instituciones, se trabajó con varios hospitales públicos. Entonces, tanto error gravísimo. Mira, invocó inclusive la ley de compras públicas cuando nosotros estábamos ocupando la ley de presupuesto que permite las subvenciones. En todas estas dimensiones, uno dice, ¿cómo tanta negligencia? ¿Cómo tanta negligencia? Por eso le hemos pedido al fiscal nacional que lo investigue. Cuando 24 ministros de la Corte de Apelaciones, la totalidad, dice que no hay ningún antecedente para poder imputarme un delito, quiere decir que el trabajo se hizo muy mal y eso tiene que investigarse. Ahora, yo hice mención ayer en mi punto de prensa a otros intervenientes en esta causa que claramente estaban con intenciones políticas y que de alguna manera no trepidaron en mentir voluntariamente. Aquí hay un abogado, el abogado Tolosa, de la Unión Demócrata Independiente, que lo único que hizo durante toda esta causa fue mentir. Y claramente sus fines son políticos. Ahora, creo que también es importante ver qué le pasa a una persona que presenta una querella, miente durante un juicio y después cuando se declara que la persona era absolutamente inocente, que no pasa nada. Eso es lo que nos pasa. Nosotros vamos a evaluar, obviamente, acciones a futuro, pero primero queremos el fallo y la investigación que pueda realizar la propia Fiscalía Nacional antes de tomar ninguna determinación. Pero no me parece, a raíz de algo que ha salido en la prensa estos días, que señalaba algo que yo estoy de acuerdo, que todas las autoridades tenemos que estar disponibles a que se nos critique, a que se nos investigue judicial y también periodísticamente. Lo que no tenemos que estar dispuestos a aceptar es un trabajo mal hecho, el invento de un caso falso y además una campaña de desprestigio a través de trascendidos y de filtraciones maliciosas que es evidente que ocurrió en este caso. Ya, usted dice, hay acciones que todavía no están decididas, pero que eventualmente se presentarían y que sus reclamos no son contra todo el Ministerio Público y los fiscales, sino particularmente con el actuar de la Fiscalía Regional de Antofagasta y en este caso. Le quiero preguntar respecto... Solamente un tema para hacer una puntual. Cuando esto lo investigó el fiscal Cooper, nunca se filtró nada. Nunca. En esta fiscalía se filtró todo. O sea, cada uno de los reportajes que uno veía en televisión era producto de las filtraciones de cosas que solo contaban en la carpeta investigativa. Y eso habla no solamente de un mal trabajo por parte de la Fiscalía de Antofagasta, investigativo, sino que también un uso malicioso de la información que se trascendía a ciertos medios para efectos de predisponer a la judicatura en nuestra cuesta. Ahora, imagínate, a pesar de eso, la Fiscalía de Antofagasta perdió en 6 tribunales distintos, el último de los cuales de manera inédita, con 24 votos en contra. Eso habla de un muy mal trabajo, además de un fiscal regional que ni siquiera fue capaz de dar la cara y de venir a los alegatos, sino que mandó un tercero. Y esto es lo que le estamos pidiendo al fiscal nacional que investigue. Gobernador, le quería preguntar por una decisión que surge desde la justicia, pero que no aplaca a los consejeros de la actual oposición, republicanos, y de la UDI, que han pedido la destitución de su cargo y no han quedado satisfechos con el fallo. Apuntan una vez más a plantear renovadas críticas y renovadas solicitudes de destitución en su contra. A ver, Paula, mira, cada día tiene su afán. El primer intento en nuestra contra fue el caso Procultura, que me ha acompañado los últimos 2 años. Ustedes se recordarán que cuando fui candidato no hubo ningún debate en que no se me imputara haber cometido fraude en este caso. Es decir, es una acusación que me ha acompañado y que la han, por supuesto, vociferado a mis adversarios durante mucho tiempo. Y al menos hoy día quiero detenerme para decir de que la justicia ha sido absolutamente clara en todas las instancias para señalar que somos inocentes, de que no hay ningún antecedente, como además lo dijo el Consejo de Defensa del Estado, que decidió no presentar ningún tipo de querella en nuestra contra, pero sí en contra de Procultura, que son los que se apropiaron indebidamente de los recursos. Segundo, los mismos consejeros que usted señala han señalado que nosotros hemos sido desprolijos y no hemos cuidado los recursos públicos. Pues bien, nosotros hemos anunciado que en los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos comprometidos en este caso
porque a diferencia de lo que han hecho otros o lo que exigía la ley, nosotros sí exigimos pólizas por el 100%. Y así hay muchas otras imputaciones que me hacen estos consejeros, que la verdad es que vamos a ir despejando una por una, pero yo el llamado que le he hecho a ellos es el siguiente. Muchos de ellos van a asumir cargos en el próximo gobierno. Creo que judicializar la política o instrumentalizar a la justicia con fines políticos no es un buen camino para nuestra democracia. Gobernador, yo lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie, y creo que las personas tenemos que entender que un ámbito es el ámbito de la política, en el cual podemos discutir y otro distinto es llevar a los tribunales a las personas para dirimir temas políticos. Eso creo que le hace mal a la democracia, y la verdad es que no solamente respecto de mí, sino que respecto de cualquiera. Gobernador Orrego, usted dice que se van a recuperar los 1.000 millones de pesos que están perdidos por este seguro al que aludía, ¿no? ¿Qué responsabilidades administrativas internas se abrieron? ¿Sumarios, cambios en los procedimientos, sanciones, reestructuración del área de convenios eventualmente? Pero, a ver, Verónica, eso supondría que alguien hubiera reprochado algo del procedimiento. Aquí se dijo que esto se había asignado dedo. Eso es falso. Este programa pasó por... Pero si hubo dinero faltante o que no fue rendido en su momento, alguien tiene que haber pedido esa rendición, pero mira, ¿no? Pero es que vamos por partes. No solamente el programa se diseñó y se aprobó como corresponde de acuerdo a la ley, inclusive por la Contraloría General de la República, cosa que nunca ha sido objetada. Durante el primer año de ejecución, este programa se ejecutó perfectamente. Más de 15.000 personas atendidas, 150 instituciones, aquí se rendían mensualmente las platas, entraban todas las rendiciones. Eso estuvo bien. Es más, apenas tuvimos una información de un incumplimiento de parte de Procultura, se le pidieron explicaciones, y al no tener explicaciones satisfactorias, se puso término al convenio, se pidió la restitución de los fondos, se exigió el cobro de las pólizas, y después se procedió a iniciar acciones legales. O sea, todo el procedimiento que hicimos es el procedimiento que corresponde. Lo que pasa, Verónica, que esto es lo anómalo, es que nosotros exigimos unas pólizas de primer requerimiento que permiten que de alguna manera esto se pague inmediatamente. Y esta aseguradora, Aspor, ilegal y contumazmente se ha negado a pagar. Por eso es que fuimos a la Comisión de Mercado Financiero y se le condenó. Por eso fuimos a la Corte de Apelaciones y se le condenó. Y estamos a puertas de que salga un fallo de la Corte Suprema, con lo cual Astor va a tener que pagar. Ahora, esto que le acabo de señalar respecto de Procultura, lo hicimos en 75 otros proyectos, con la Fundación Paz Ciudadana, con la Universidad Católica, con la Fundación Arturo López Pérez. O sea, el procedimiento es impecable. Lo que pasa es que aquí una fundación incumplió sus obligaciones, y lo que nosotros le hemos pedido como querellante al Ministerio Público, especialmente a la Fiscalía de Antofagasta, y lo hemos reiterado en el día de ayer, es que haga su pega, que investigue qué pasó con esa plata, mientras nosotros nos dedicamos a recuperar los fondos de todos los santiaguinos. Ahora, es importante que ustedes sepan que el programa Quédate sigue siendo ejecutado ahora por el Servicio de Salud Oriente. O sea, no hay ningún reproche al programa. Existió, que fue aprobado y diseñado como corresponde, y que está salvando vidas. Es el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, en el diario de Cooperativa. Gobernador, es muy posible que no esté usted al tanto, porque esto está ocurriendo mientras nosotros estábamos conversando, pero hay una serie de explosiones en Renca que han generado distintos focos de incendio, particularmente en un sector donde había un número importante de vehículos estacionados, y se reportan algunos lesionados. No sé si usted alcanzó a tener algo de información sobre este tema antes de tomar contacto con nosotras. Mira, Verónica, me está complementando la información, porque cuando yo venía hacia donde estoy ahora, vi una humareda en el Parque Metropolitano, llamé al director de CONAF, creyendo que era el Parque Metropolitano el que se estaba incendiando. Ahora tú me estás dando la explicación, porque lamentablemente no me logró dar la explicación antes que yo entrara a esta entrevista. Así que me quedo con lo de usted, y apenas termine esta entrevista voy a llamar para informarme más cabalmente del tema. Muchas gracias, gobernador, que tenga un buen día. Bueno, muy buen día a usted, y esperamos seguir conversando de los temas para los cuales nos eligieron, que son los temas de la ciudad. Muy buen día, muchas gracias. Gracias, gobernador. Un abrazo, chao. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa.
Gran explosión en fábrica de Renca genera varios focos de incendio. Hay vehículos incendiados a esta hora. También se reportan personas lesionadas. Alta congestión en la autopista central en dirección al sur. Otro intento de secuestro en Independencia. Ciudadano colombiano se resistió y fue baleado. Está en estado grave. Además, un motociclista murió tras colisionar con un auto en la ruta 68 a la altura de Lo Prado. Se reanuda el tránsito, pero hay alta congestión en dirección a la costa. La ruta 68, donde lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de un conductor de una motocicleta a raíz de esto, que fue una colisión. Es un vehículo que impacta a una motocicleta. El por qué es lo que estamos trabajando aquí para poder determinar. ¿Es venezolano? Sí. En el lugar mantenemos una mochila, pero no tenemos certeza si era o no trabajador de alguna aplicación de delivery. Andaba con su implemento de seguridad, sí. Caso Procultura, Orrego acusa a la Fiscalía de Antofagasta de montar un caso falso en su contra, denunció una campaña de desprestigio. En Cooperativa, el gobernador pidió a la Fiscalía Nacional investigar el actuar de la Fiscalía de Antofagasta, esto después de que la Corte de Santiago rechazó de manera unánime desaforarlo. Todo lo que dijo la Fiscalía es falso. Estamos esperando dos cosas. Entregue la Corte de Apelaciones de Santiago el fallo completo para poder leerlo con todos sus antecedentes. Estos errores de hecho y de derecho que hemos denunciado fueron confirmados no solamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, sino por otras 5 instancias jurídicas distintas antes. O sea, la Fiscalía de Antofagasta en este caso hasta ahora lleva 6 fracasos absolutos. Entonces, lo que le hemos pedido, y es la segunda cosa que vamos a esperar, al fiscal nacional, es que haga una investigación de cómo pudo ser posible que después de 2 años de investigación se terminara formulando un caso falso en contra de una persona inocente y no se haya perseguido lo que nosotros como querellantes en esta causa pedimos, que se investigara qué pasó con los 1.000 millones de pesos que se apropió indebidamente Procultura. Ese debió haber sido el foco. El presidente Boric inició su visita a Rapa Nui en medio de críticas y cuestionamientos de habitantes de la isla. Desde el territorio le reprochan la falta de avances en autonomía y libre determinación. En Copa Libertadores, O'Higgins venció 1-0 a Bahía en la ida de la fase previa y tomó ventaja en su regreso internacional después de 12 años. Tabilo ya está en cuartos del ATP 500 de Río. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.